pizarra. Se ve. Bueno, dinámica de fluidos reales. Fíjense que hasta ahora se ha hecho el análisis completo, pero sin considerar las pérdidas de energía. Y como ustedes saben, toda la física incluye las pérdidas de energía. Entonces, en el caso de los fluidos reales, hay que considerar la viscosidad. Y no es un tema menor, jóvenes, porque la viscosidad resulta ser el elemento que disipa, que permite la disipación de energía. Entonces, como ustedes recuerdan de propiedades físicas de los fluidos, la ley de Newton establece que tau, es decir, las tensiones de corte que se producen en el movimiento de un fluido viscoso, son proporcionales a los gradientes de velocidades, dB de I, siendo el factor de proporcionalidad la viscosidad dinámica. Entonces, el concepto básico es que uno tiene un fondo fijo y tiene un fluido con su superficie libre que se mueve de esta forma. Entonces, producto de la viscosidad se genera una transferencia de fuerzas de corte de manera tal que en el fondo la velocidad es nula y luego se tiene un perfil de velocidades que es así. Entonces, si esto es I y esto es la velocidad, se tiene un perfil de velocidades de esta forma, donde en el fondo, si el fondo está fijo, ¿no?, la velocidad vale 0 y en la superficie la velocidad se hace máxima. Y el gradiente, que es la tangente a esta curva, ¿no?, es el gradiente de dB de I, es justamente el que interesa y genera las relaciones con la tensión. Entonces, habrá una distribución de velocidad, una distribución de tensiones tangenciales, donde en el fondo se hace máxima y en la superficie en general tendrá un valor, tendrá una distribución así. Y esta es la distribución de tensiones tangenciales. Estrictamente hablando, acá varía un signo menos, ¿no? Un signo menos. ¿Por qué un signo menos? Porque si el flujo se produce en este sentido, las tensiones de corte van en sentido contrario. Ahora, la viscosidad termina siendo el elemento que genera esta proporcionalidad, ¿no? Y las tensiones de corte, que no son otra cosa que fuerza por unidad de área, si uno analiza esto de esta forma, si este es el elemento de área, sí, este es el área omega, entonces las tensiones de corte que se establecen en este sentido, ¿no?, son la fuerza neta resultante dividido el área, es decir, la tensión de corte es la fuerza neta dividido el área. Pero presten atención, si uno considera que la fuerza no es otra cosa que la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo, entonces uno aquí puede plantear que esto es dP a dt por unidad de área, ¿no? Entonces, si ustedes observan aquí, tenemos que hay cantidad de movimiento por unidad de tiempo y por unidad de área, por omega, o si quieren un diferencial de omega. Y esto es un típico ejemplo de lo que es un flujo de cantidad de movimiento, es decir, un flujo de cantidad de movimiento, este es el flujo de cantidad de movimiento, ¿no?, flujo de P, que es cantidad de movimiento por unidad de tiempo, y como está dividido el área es una densidad de flujo de cantidad de movimiento. De flujo de P. Densidad de flujo de P. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Bueno, y las unidades de mu vamos a repasar. Si tau es igual a mu dB de I, entonces fíjense que tau, la tensión tangencial, no es otra cosa que una densidad de flujo de cantidad de movimiento, es decir, cuánta cantidad de movimiento atraviesa la unidad de tiempo, la unidad de área por unidad de tiempo,
¿no? ¿Cuánta cantidad de movimiento atraviesa la unidad de área por unidad de tiempo? Entonces, si esto es así, de acá se obtienen las unidades de mu. Y mu va a ser tau dividido de B a de I. Si tau, como es una tensión, se expresa en pascales y la velocidad se expresa en metros por segundo, y esto se expresa en metros, las unidades terminan siendo pascales por segundo. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Están ahí o estoy hablando solo? Ingeniero, ¿se entendió? Ya. Entonces, si ahora ya trabajamos con unidades fundamentales, entonces mu se expresará en pascal, que es fuerza por unidad de longitud, pues, por área, por unidad de área, por segundo. Es decir, masa por aceleración por segundo. Es decir, que las unidades terminan siendo, si uno simplifica, masa con segundo, masa por aceleración, que es esto es tiempo, sobre longitud cuadrado. Entonces nos queda masa por segundo, acá hay segundo cuadrado, con segundo, entonces se simplifica y queda masa sobre segundo sobre longitud. Bien, esas son las unidades. Entonces, en el sistema MKS será kilos por segundo por metro, y en el sistema CGS será gramos por segundo por centímetro. Bien, y como ustedes saben, esto es un Poiseuille, PL, ¿no? Y esto es un Poisson, PO. Bien, bueno, eso. Ahora, si uno considera la viscosidad dinámica por unidad de masa, uno obtiene lo que se llama la viscosidad cinemática, ¿no? La viscosidad cinemática. Y las unidades, este es un coeficiente de difusividad. En realidad, si uno ahora toma mu por dB de I y divide sobre ρ, entonces queda que el flujo de cantidad de movimiento, que es la tensión, la densidad de flujo por unidad de masa, termina siendo nu por dB de I. Bien, y este es el coeficiente de difusividad de la cantidad de movimiento. Eso es muy importante que quede claro. Es el coeficiente que difunde la cantidad de movimiento. La viscosidad cinemática es el coeficiente de difusividad de la cantidad de movimiento. ¿Y qué unidades tiene? Bueno, si se analiza las unidades de mu sobre ρ, entonces queda kilo segundo metro, queda masa sobre segundo longitud y por sobre ρ, que es m sobre L al cubo. O sea que esto con esto se va, y este con este, y extremos con medios, L cuadrado, extremos con extremos, medios con medios, L cuadrado sobre tiempo. O sea que esto será metro cuadrado por segundo, una típica unidad de difusión, de difusividad, y centímetro cuadrado por segundo. Esto en el sistema MKS, metro kilo segundo, y esto en el sistema CGS. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron?
¿Vamos bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, vamos a dar un paso adelante, jóvenes, con el siguiente concepto. Fíjense que uno tiene un elemento, como hemos visto en estática, uno tiene, o en dinámica también, tiene el elemento que permite hacer el análisis de las tensiones. Entonces, uno tendrá tensiones normales, ¿no? Si este es el sistema de referencia, Z, X e Y, uno tendrá tensiones sigma X, sigma Y y sigma Z, pero también uno puede tener tensiones tangenciales. Así. Y aquí, bueno, escribamos una cualquiera. Esta será la tensión que actúa en la normal a I según Z. Y esta será la opuesta, ¿no? La tensión normal a Z según I. Fíjense que se intercambian los subíndices. Y así siguiendo, ¿no? Entonces, claro, existe una viscosidad dinámica tau proporcional al gradiente de velocidades. Esta es la viscosidad dinámica de cizalladura. O de corte, cizalladura o corte, son sinónimos, viscosidad dinámica de cizalladura o de corte, porque están generando un esfuerzo de corte, este de aquí. Este es un esfuerzo de corte, este es un esfuerzo de corte, este es un esfuerzo de corte. Bien, este de acá también es un esfuerzo de corte. Pero también, si uno quiere considerar el efecto de la tensión normal, aparece sigma con un coeficiente, con una viscosidad que es el equivalente a mu, que es Z, por dB a dx, que tiene que ver con la dilatación del elemento, ya no de corte, sino con su alargamiento o su acortamiento. Entonces, como este tiene que ver con el alargamiento o acortamiento, esta se llama viscosidad dinámica de dilatación. Entonces, fíjense, uno tiene la viscosidad dinámica mu, que puede ser de corte o de cizalladura, y de dilatación. Y cuando es de dilatación, recibe el nombre de eta. Y si uno divide mu sobre rho o eta sobre rho, tiene lo que se llama la viscosidad cinemática. Y las unidades son las mismas, o sea, mu tiene las mismas unidades que eta. Y nu tiene distintas. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Bien, ahora también hay que mencionar, como está en el apunte, que la viscosidad nu, me estaba olvidando de eso, nu tiene unidades de metro cuadrado por segundo o centímetro cuadrado por segundo. Esto también se llama un stock, ST, un stock. Bien, tiene un nombre particular, que es el stock. Entonces se tiene un stock. Bien, bueno, hecha esa aclaración para un fluido real, ¿qué da el principio de conservación de la masa? No cambia. El principio de conservación de la masa sigue siendo el que se estudió en el capítulo de cinemática, es decir, la divergencia de ρ por b, siendo b el campo vectorial de velocidades, va a ser igual al cambio en el tiempo de la masa específica más la sumatoria, ¿no?, de los aportes de fuentes o sumideros por unidad de volumen, ¿no?, por unidad de volumen. Y este término es cuando, y esta expresión, cuando ρ es una constante, o sea, flujo incompresible, esto puede expresarse como ρ por la divergencia de B, este término se anula y es igual a la sumatoria de ρ por I U sub I. Y esto será ρ sumatoria de Q sub I y con este se va. O sea que para la hipótesis de masa específica constante,
uno obtiene que la divergencia de B es igual a sumatoria de fuentes y sumideros. Y en ausencia de fuentes y sumideros, entonces, segunda hipótesis, si la sumatoria de los Q sub I, o sea, las fuentes de sumidero por unidad de volumen, son cero, entonces se obtiene la ecuación fundamental para líquidos, ¿no?, de divergencia de B igual a cero. Es decir, que tiene que cumplirse la condición si B es el campo vectorial de velocidades, que se puede expresar como U en I más B en J más W en K, entonces la divergencia de B será la variación de U respecto de X más la variación de B respecto de Y más la variación de W respecto de Z, y es igual a cero. Bien, jóvenes, ¿se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces ahora en realidad estamos recordando lo que ya sabemos. Ahora, ¿qué pasa para conservación? Ya se vio conservación de la masa. Ahora, ¿qué pasa para conservación de la cantidad de movimiento? Conservación de la cantidad de movimiento, de P. Conservación de P, conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué sucede? Que cuando se conserva la cantidad de movimiento, hay que hacer siempre, o sea, el principio de conservación de la cantidad de movimiento siempre está presente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahora es la generalización de la ley de Newton. Generalización de la ley de Newton. ¿Y qué dice esta generalización? La ley de Newton es que las tensiones son mu por dB de I. Entonces, en lugar de considerar tau, consideramos el tensor de tensiones. Entonces tendrá sigma X, tau XY, tau XZ, sigma I, sigma Z, tau I, Z, tau IX, tau ZX y tau ZI. Entonces uno tiene el tensor de tensiones, que es este, ¿no? Ya tenemos este término, pero ya el tensor completo. Y en lugar de tener este gradiente, ahora vamos a tener el tensor de deformaciones. Y este tensor de deformaciones, a ver, si está ahí, fíjense, para la diagonal principal será du de X, esto es fácil acordarse, dB de Y y dB de Z, dW de Z. Bien, y solamente escribo los términos, y aquí tendremos un medio de, como está, du de Y más dB de X. Y aquí uno tiene un medio de y uno tiene el otro término que es un medio de du de Z más de W de X. Du de Z más de W de X. Y aquí uno tendrá un medio de, ese término vale dB de Z más de W de Y. dB de Z más de W de Y. Bueno, y aquí está. Y este término es simétrico con este, y esto es simétrico respecto de la diagonal principal. No lo copio para no repetir dos veces, ¿de acuerdo? Y aquí tendremos este término con este y este término con este. Listo. Entonces ahora lo que plantea la generalización de la ley de Newton es que en vez de decir que tau es proporcional a dB de I,
sencillamente lo que decimos es que en tensor de tensiones, es decir, este tensor es proporcional a dB de I, que es este tensor. Entonces, la generalización pasa por generar la proporcionalidad entre los tensores. Pero fíjense que este término y este término con este y este son tensiones normales. Entonces, estos serán con eta. Estos son con eta. Y los otros son tensiones de corte. Estas son de corte. Entonces, estas serán con mu. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, ingeniero. ¿Están? Sí. Ahora, ¿se entendió la generalización? Sí, ¿Me van siguiendo hasta ahí todos? Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, jóvenes, aparece lo que se llama la hipótesis de Newton en la generalización, que la vamos a escribir. Vamos a darle el ingreso al que acaba de llegar. La hipótesis de Newton la vamos a escribir de la siguiente forma. Fíjense que es una hipótesis. Nadie está diciendo que esto vaya a ser verdad. Lo que pasa es que funciona muy bien. Se cumple. Entonces, ¿qué dice la hipótesis de Newton para generalizar y definir esta proporcionalidad? Que sigma y j, ahora vamos a explicar qué es cada cosa, se puede expresar como menos P por delta IJ, siendo delta IJ el delta de Kronecker, como estudiaron en álgebra lineal, más 2 veces mu, que multiplica a DIJ, que es el tensor de deformaciones, más, ¿qué más? Eta más zeta por delta IJ por la divergencia. Por la divergencia que está expresada en términos de deformaciones. Epsilon XX más epsilon I más epsilon Z. Estas son las deformaciones específicas, ¿no? Son las deformaciones específicas. Entonces, ¿cómo tiene que entenderse esto, jóvenes? Es muy simple, no se dejen correr por la nomenclatura. Fíjense, I vale, simplemente es así, I vale 1, 2 y 3, y J vale 1, 2 y 3. Entonces, 1 ¿a quién equivale? Equivale a X, 2 equivale a Y, y 3 equivale a Z. 1 equivale a X, 2 equivale a Y, y 3 equivale a Z. Entonces, vamos a escribir un término cualquiera. Por ejemplo, vamos a escribir uno que tenga los dos términos iguales. Sigma 2, 2. Sigma 2, 2. Entonces, sigma 2, 2, ¿qué significa? Sigma y I, que se entiende que es sigma I, porque cuando está repetido es uno solo. Entonces, es menos P por delta 2, 2, porque esto vale 2 y esto vale 2, más 2 por D2, 2, más eta por delta 2, 2 por este paréntesis, que no lo copio. ¿Se entendió hasta ahí? sí, ingeniero. Bien. Ahora, el delta de Kronecker, delta IJ, para los que no lo recuerdan, delta de Kronecker. El delta de Kronecker se define como vale 1 si I es igual a J y vale 0 si I es distinto de J. O sea, si es 1, 1, 2, 2 o 3, 3, vale 1. Y si es números cruzados, simplemente vale 0. Entonces, así se define el delta de Kronecker. Entonces, con esa definición, ¿esto a qué nos da? ¿Cuánto vale sigma 2, 2? Bueno, sigma 2, 2, que es sigma I será menos P por 1, en este caso vale P por 1, más 2 por D2, 2, pero D2, 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale D2, 2? D2, 2 es esto. 2 y 2, es dB de I. ¿Estamos de acuerdo?
¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Se entendió, ingeniero. Db de I más eta por 1, porque delta 2, más que multiplica epsilon xx más epsilon i más epsilon zz. Listo, ya está. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la expresión para uno en que puse el ejemplo de sigma 22. Ahora, voy a borrar para no perder la pizarra. ¿Se entendió hasta ahí, no es cierto? Sí, ingeniero. Bueno, entonces ahora borro esto y vamos a escribir la ecuación para un término que no sean iguales. Por ejemplo, vamos a escribir qué número quieren, qué combinación quieren. Tienen una combinación IJ. ¿Cuál quieren? 1, 2. 1, 2. Bien, sigma 1, 2. Entonces, sigma 1, 2 es una tensión tangencial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, será tau 1, 2. O sea, es tau x y. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Sí, ingeniero. Entonces, menos P, pero ya sabemos que esto, si son distintos, ¿cuánto vale delta 1, 2? Vale 0. Más 2 mu por D1, 2, más 2 por delta 1, 2 por este paréntesis. Pero todo esto, ¿cuánto vale? Vale 0, porque esto vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, tau 1, 2 es igual a 2 mu por D1, 2. Pero ¿cuánto vale D1, 2? Vamos al tensor de deformaciones. Vamos al tensor de deformaciones. ¿Y cuánto vale un D1, 2? Es este, ¿están de acuerdo? Es este D1, 2. 1 medio de du de i más db de x. Du de i más db de x. Listo. Y este con este se va y nos queda esa expresión. Entonces, fíjense que lo que era tau igual a mu por db de i, ahora está tomando en cuenta lo que era en esta dirección, ahora también está tomando la tensión en esta dirección. Está tomando en cuenta todas. La que va en un lado más el otro aporte, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, listo. Ahí tienen el apunte. Les he escrito todas las componentes tangenciales y las componentes normales. No se olviden algo importante, que en esta expresión aquí, epsilon xx es du de x, epsilon i es db de i y ese z es dw de z. Bien. Bueno, hasta ahí, jóvenes. Entonces, fíjense que ya hemos logrado escribir el tensor de tensiones como sigma proporcional a d, con la generalización de la ley de Newton. Y hemos logrado expresar las tensiones normales y tangenciales en función de los gradientes de velocidad. Bien, bueno, ¿se entendió? Esta es la base para deducir la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, el siguiente punto que dice, ecuación de la dinámica de fluidos viscosos. ¿Lo ubicaron en el apunte? Ecuación de la dinámica de fluidos viscosos. O sea, ya estamos considerando los fluidos reales. O también viscosos. O también se llama ecuación de Navier-Stokes. Porque la dedujeron por separado. Bien. Entonces, hasta aquí, jóvenes. La clase que viene vamos a deducir la ecuación de Navier-Stokes. ¿De acuerdo? Y con eso prácticamente lo que nos queda es integrar y obtenemos el teorema de Bernoulli para fluidos reales y se terminó. ¿Se entendió bien? Sí, ingeniero. Bueno, sí, ingeniero. Es clave que para el miércoles hayan visto bien esto que hemos desarrollado, que es la generalización de la ley de Newton. Es la generalización, porque si no entendieron esto,
la ecuación de Navier-Stokes no funciona. Lo que vamos a hacer es usar esto de base para formular la ecuación de Navier-Stokes. Bien, bueno, hasta ahí, jóvenes. Dios mediante, todo vuelve a la normalidad. Yo he tenido algunos problemas por trabajo, pero todo vuelve a la normalidad. Así que hoy damos clases, el miércoles, el viernes, todo vuelve hasta terminar. Bien, ya nos falta muy poco. ¿Estamos de acuerdo? Estoy en enero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, ¿Domingo se mantiene ahí? no es necesario, joven, no es necesario. El Ya. miércoles, el miércoles, viernes, más o menos hasta el 20, 25 de junio hemos terminado. Ahí. Entonces, domingo no hay clase. No es necesario. El domingo te voy a dar los recuperatorios en mecánica racional y máquinas hidráulicas, que también ahí he tenido un Está pequeño... perfecto, ingeniero. Bueno, nos vemos el miércoles entonces, jóvenes. Y todo es normal, o sea que normal. Hemos vuelto a la normalidad total. Terminamos lo poco que falta. Ok, ingeniero. Listo, ingeniero. Ingeniero. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.